Dios le bendiga más. Qué hermoso es adorar a Dios, ¿eh? En medio de toda situación, en medio de toda prueba, en medio de todo lo que puede estar pasando allá afuera, como quiera adoraremos a Dios. Entendiendo el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando dice todo tiempo, no necesariamente dice las 24 horas del día, porque Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Hay tiempo para vivir, dice la Biblia, hay tiempo para morir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Tiempo para esparcir las piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces el salmista lo que está diciendo es, no importa la época en la cual pueda estar viviendo, bendecirá a Jehová. Tiempo de paz, bendecirá a Jehová. Tiempo de escasez, bendecirá a Jehová. Tiempo de dificultad, bendecirá a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el versículo siguiente dice, y en Jehová se gloriará mi alma. Así que en medio de lo que usted pueda estar pasando, en medio de cualquier pandemia, en medio de lo que usted pueda ver allá afuera, bendeciremos a Jehová. No solamente aquí en la casa de Dios cuando vengamos los domingos o el día que estemos aquí, sino constantemente, sea lo que sea que esté pasando, sea lo que sea que esté viviendo. Como decía el pastor, Dios no tiene la culpa de lo que esté pasando afuera. De cierto modo, está todo escrito, está todo trazado en la Biblia, pero aún en medio de lo que esté pasando afuera, como quiera, merece tu alabanza y mi alabanza. Alabado sea Dios. Siempre le da uno nervio acá arriba. Señor. Filipenses capítulo 2. Si lo puede buscar, si tiene su Biblia. Si no, estará ahí arriba en la pantalla. Queremos hablar acerca de la mente de Cristo o la actitud de Cristo. O más aún, como lo dice la Reina Valera, el sentir de Cristo. ¿Cuál fue este sentir o la actitud que tuvo Cristo? Amén. Pónganme los espejuelos porque no veo. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 11. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oramos en esta mañana del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, te damos gracias porque tú nos has traído a tu casa en esta mañana
hablarnos a través de tu palabra, Señor amado. Permite que seas tú hablando y ministrando a cada uno de nosotros, Señor amado. Que tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor amado, que penetra hasta partir el alma, Señor amado, hasta los huesos. Permite que seas tú hablando y ministrando a cada uno de nosotros, que lo que tú has puesto y como tú has hablado a mi corazón, yo pueda transmitirlo en esta hora, Señor amado. La gloria y la honra es tuya, Señor amado, porque mis palabras nada son, pero tu palabra es poderosa, Señor amado. Quita toda preocupación, toda carga, todo aquello que hemos dejado atrás en esta mañana y permite que estemos receptivos para lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor amado. La gloria y la honra es tuya. Por eso en esta hora pedimos estas cosas y las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que en esta mañana queremos hablar acerca de la mente o la actitud, específicamente lo que decía el versículo 5, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y como ejemplo, si usted mira la parábola del buen samaritano, a Jesús se le acerca lo que la Biblia llama un experto, lo dice en Lucas 10. Y le dice, ¿cómo heredaré el reino de los cielos? Y Jesús le dice, lo voy a leer aquí. Dice, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le trae la historia del buen samaritano. Y comienza a hablarle acerca de un hombre que sale de Jerusalén a Jericó. Y este hombre va por un camino peligroso, lleno de peñascos, en la historia cuando Jesús se la está contando. Y en el camino peligroso dice que se le acercan unos ladrones, lo golpean, le roban y lo dejan a un lado del camino. Entonces, en medio de que el hombre está al lado del camino, sin fe y sin esperanza, golpeado, lacerado, dice que pasa un hombre, un sacerdote, pero el sacerdote cuando lo ve, en vez de ayudarlo, se va para el otro lado. Por decirlo así, se va para la otra acera. Luego sigue un levita. Y se dice que quizás a lo mejor aún venían del templo, a lo mejor aún venían hasta de la oración. Por eso es la importancia de que nosotros apliquemos la palabra, no tan solo que seamos oidores. Entonces dice que el levita viene y cuando viene el levita también pasa al otro lado y no lo ayuda. Pero entonces viene un hombre, un buen samaritano o un samaritano, y cuando lo ve en el camino dice que no puede estar así. Y decide ayudarlo, y decide vendar sus heridas, y decide usar el aceite que tenía y el vino que tenía para vendar sus heridas. Y esa es la mente o la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Eso es lo que Dios pide o lo que Pablo está hablando aquí, para que usted y yo tengamos el sentir no solamente de nosotros, sino de aquel que está en necesidad. Porque el samaritano venda las heridas, lo ayuda, y no solamente lo ayuda, sino que lo trepa o lo monta encima de su animal o de su caballo que tiene, o un burro que tiene en el camino. Entonces el samaritano ahora no va a caminar, va a caminar y no va a montarse en el animal que viene, sino que va a dejar que el hombre que está herido, que está lacerado, vaya encima del animal para que pueda llevarlo a la posada. El samaritano en esta historia corre peligro. Era un camino peligroso. Era un camino donde había ladrones. Era un camino donde los ladrones se escondían en las cuevas. Era un camino difícil, pero al samaritano no le importó su vida, sino que se preocupó por otro. Y no solamente es eso, sino que en el camino dice la Biblia que lo lleva a un lugar, paga 2 denarios y le dice al hombre, lo que este gaste, yo lo voy a pagar. 2 denarios eran el salario de 2 días y le daba por lo menos para que mantenieran al hombre que había sido abatido por 2 meses. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha llamado, no solamente para que yo me nutra de la palabra, para que yo pueda levantarme, sino para que yo pueda ayudar al que está necesitado, entonces entiendo cuál es la mente o la actitud de Cristo. Entiendo de que Dios me levantó, pero entiendo que yo también quizás fui el hombre del camino,
que no había nada ni nadie que diera algo por mí, que fui golpeado, me robaron, me dejaron a un lado del camino y solo hubo uno que me levantó y me vendó las heridas, que se llama Jesús. ¿Entenderé yo eso en medio de lo que vivo o solamente me preocupo por mí en lo que sea que esté pasando? ¿Entenderé de que mi hermano o mi hermana está en necesidad? De que el mundo necesita una respuesta y tendré yo la respuesta. Pablo comienza el versículo 1 y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo estaba diciendo antes de leerle los siguientes versículos: si tienen una comunión con Dios, si han entendido que Dios los llamó, si realmente tienen una unión con Dios, pues entonces tiene que reflejarse. Tiene que haber un reflejo de lo que es Dios en ustedes en la vida hacia afuera. Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu tiene 4 características. Dice: demuestra vida. ¿Por qué demuestra vida? Porque cuando la gente ve el fruto en nosotros, da señal de que hay algo que vive en nosotros. Un árbol no puede dar un fruto si está muerto por dentro. Significa de que si no estamos dando fruto, algo pasa en el interior. Pablo le está diciendo, antes de pedirle lo que le va a pedir, antes de que le dice que sean unánimes, antes de que le diga un sinnúmero de cosas acerca de la actitud o de la mente de Cristo, Pablo le está diciendo, si han tenido alguna comunión con el Espíritu, ¿sabe? Tiene que haber un cambio y tiene que haber un reflejo. Y el fruto del Espíritu, no piense que son frutos, es un fruto con muchas características, lo dice aquí, dice, mas el fruto del Espíritu en singular es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las características del fruto del Espíritu dice que demuestra vida, que es gradual, poco a poco va creciendo, que es inevitable. O sea, si nosotros hemos sido partícipes de la bendición y la grandeza de Dios, de la semilla que Dios trajo a la vida de nosotros, es inevitable de que poco a poco vaya a crecer. O siembre una semilla allá afuera y espere a ver si va a crecer o no va a crecer. Que va a romper la acera y va a romper el cemento. Si realmente llegó la palabra a mi corazón, si realmente preparé el terreno en mi vida y la semilla llegó ahí, créame que va a crecer. Va a romper y va a destrozar todo lo que había en el viejo hombre, pero va a crecer. Por eso Pablo dice, es un fruto, pero tiene muchas características. Yo no puedo decir, yo tengo paz, pero no puedo tener benignidad. Yo tengo amor, pero si cojo a este. Crecen, y en la última característica, crecen gradualmente. No es de cantazo, pero van creciendo y van avanzando. No me voy a adelantar, pero crece en nosotros. Si yo abrí mi corazón para que Dios hiciera algo, y es lo que Pablo le está diciendo en el versículo 1, tiene que haber un cambio. Pues entonces o la semilla no llegó, no preparé el terreno o algo pasó. Porque si realmente abrí mi vida y entendí el sacrificio que hizo Jesús para mi vida, entonces algo tiene que pasar en mí. Yo no soy perfecto, y Michelle lo sabe, pero yo no soy el mismo hombre que hace cuando me convertí hace 20 años. Sin número de errores, sin número de debilidades, pero hubo un cambio en mí. Yo estaba en una silla
Y el pastor dijo, ¿quién quiere pasar? Y yo pasé al frente porque algo llegó a mi vida. Y cuando esa semilla llegó, empezó a crecer y hubo un cambio en mí. Y poco a poco dije, no. Yo tengo que dejar de pensar en mí, tengo que pensar en mi hermano. Comencé a ver las cosas diferentes. Porque esa semilla que llegó ahí rompió y destrozó lo que el mundo creó y lo que yo creé no estando en el camino del Señor. Entonces Pablo le dice, versículo 2, para que usted vaya comprendiendo y entendiendo. Completad mi gozo. Pablo estaba contento, pero ahora quiere estar más contento. Sintiendo, y entonces aquí es que comienzan las demandas, si se puede decir así de Pablo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Existen 3 características de la mente o actitud de Cristo: unidad en el afecto. Debemos amar a las personas por lo que son y aún amar en aquellos momentos cuando más nos cueste. Pablo le dice, sean unánimes, que es la misma palabra que se usa cuando estaban en el aposento alto. ¿Qué pasó en el aposento alto? Estaban todos unánimes. ¿Y qué pasó cuando estaban todos unánimes? Un viento recio descendió, repartió lenguas a todo el mundo y se manifestó el poder de Dios. Porque estaban unánimes en un mismo sentir, y aún si usted lo traduce para el término de nosotros, significan almas gemelas. Lo que nosotros en el tiempo de nosotros conocemos como almas gemelas, que yo puedo entender y saber lo que puede estar pasando a mi hermano. Si yo comprendo eso, entonces comenzaré a reflejar la actitud o la mente de Cristo. Unánimes. ¿Usted sabe lo que es una alma gemela? Si yo estoy en mi casa y le digo a Michelle, tengo hambre, voy a comprar algo de comer, ¿quieres algo? Y ella me dice, no. Yo sé que no es eso, porque la conozco. Yo sé que si voy a comprar comida y voy a Popeye, tengo que comprarle 2 pechugas, papas fritas, botella de agua y 2 jalapeños. Sé que si voy a Chick-fil-A tengo que comprarle los strips. Se me olvidó el apple pie de Popeye. Sé que si voy a Chick-fil-A tengo que comprarle los strips de pollo, las papas, agua porque no bebe refresco y la galleta. Si no llego con la galleta, mejor no llego con la comida. Todo eso cuando ella me dice que no tenía hambre. ¿Pero por qué? Porque la conozco. Sé que si vamos a un restaurante y el postre no es bueno, o es un postre, si se puede llamar así, mediocre, mejor no voy al restaurante. Puede ser la mejor carne del mundo, pero si no tiene un buen postre, mejor no la llevo. Cuando le pido agua en el restaurante, le digo, ¿me puedes traer limón? No un limón, no 2 limones, no 3 limones, un bowl de limón. A punto de que en un restaurante me dijeron, ¿y qué quieres, una limonada? Y yo le dije, no. Quiero agua y un bowl de limón aparte. ¿Por qué? Porque la conozco. Yo sé que si invito a mi nene, a Nathan a comer, y no lo voy a mirar, tengo que sacar para el aperitivo, para la sopa, para la ensalada, para la comida y para el postre. Y sé que si le digo, pide lo que tú quieras, va a pedir lo que él quiere. No es como que, wow, a ver qué. No, va a pedir lo que él quiera. Y ahora que está bebiendo este café, después me va a pedir el café de Starbucks. Porque lo conozco. Y quizás ahora sé que está pensando, ¿cuándo se va a callar este? Porque lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Porque he pasado tiempo con él. Sé cuáles son sus necesidades. No en su totalidad, pero lo conozco. Y aunque me diga una cosa, yo sé lo que le gusta. Yo sé cuál es su comportar y sé cómo se comporta en todas y cada una de sus situaciones. Porque lo conozco. He pasado tiempo con él. Entonces, ninguno de nosotros nos vamos a tener esa unanimidad si no nos conocemos. Si yo no comparto con usted, no voy a poder saber cuál es su sentir. Ciertamente,
No vamos a saber, y ciertamente Dios revela y ayuda en medio de la situación difícil, pero no vamos a conocernos si no tenemos que la Biblia lo habla, compartir, esta coinonía entre nosotros. No va a existir, porque usted no va a saber que a mí no me gusta la ensalada ni el tomate, entre un sinnúmero de cosas. Si no tenemos esa unión, si no tenemos ese mismo sentir, que es lo que Pablo le está diciendo, sean unánimes, de un mismo sentir, de un mismo pensar. Que no haya cambio en ustedes, sino que sean de una sola misma pensamiento. Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, murió por nosotros. Segunda característica, la humildad. Versículo 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice, no estimen a cada uno de ustedes como si usted fuera superior a los demás, que estimen a los otros, que ellos son superiores a ustedes. Lo contrario a humildad es el ego. Y el ego de nosotros tiene que hacerse a un lado para que la humildad florezca y para que podamos pensar de nuestro hermano o de nuestra hermana más allá de lo que realmente podamos pensar de nosotros. Pablo dice en una de las cartas de Corintios, no se envanezcáis. Y esa palabra significa ego. Significa cuando usted hincha algo, cuando lo sobreinfla, hablando de un órgano del cuerpo. Y a veces nosotros estamos un poquito hinchados. Y la hinchazón o el ego causa dolor. Y tristemente está hueca por dentro. Pablo dice, sean humildes. Y el que dice que es humilde, ya no lo es. No, que yo soy humilde, pues ya no lo eres. La humildad se te tiene que notar y tienes que reflejar el carácter o la mente de Cristo. No puedes pensar más tú. ¿Y quién lo dice, iglesia? Lo dice un hombre que lo hemos discutido y lo seguimos discutiendo y lo discutiremos por un tiempo aquí. Un hombre que se escribió casi todo el Nuevo Testamento a base de él. Un hombre que él dice, pudiera yo decir tantas cosas, pero es que el grande es Dios. Y pudiera decir un montón de cosas porque reflejó el amor de Dios, porque lo dejó todo y ahora está diciendo, yo soy menor que ustedes. Yo hablaba en la célula ayer y decía, es que si nosotros entendiéramos que Pablo amaba genuinamente a la iglesia, que Pablo entendía de que el gozo de él era que otro se levantara y que él menguara. Era el gozo de él. Él predicaba a los filipenses y cada vez que predicaba y a los tesalonicenses, ¿cuál era el gozo de Pablo? Que la iglesia se levantara. Dice, completar. Yo sé que Pablo dice, yo estoy contento que ustedes se han convertido, pero completen mi gozo y creen este mismo sentir que tiene Cristo. Complétame en el gozo. Y está hablando una persona que está presa y que puede ser que su vida corra peligro. Abnegación. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Eso significa abnegación o desinterés. Aquí la palabra buscando significa scopeo y de ahí el origen de la palabra telescopio. Es menester de nosotros no mirar por nuestro propio bienestar, sino el de mis hermanos. Pablo dice, no mires lo tuyo como si tuvieras un telescopio. Usa ese telescopio para mirar el de tu hermano, para mirar la necesidad de tu hermano. Porque entonces estamos tan envueltos en nosotros. Es que yo me siento solo, es que yo estoy triste, es que yo. Pero ¿cuál es la actitud de Cristo? ¿Cuál fue la mente o el sentir de Cristo? Que lo decía la canción, lo dejó todo. No se preocupó por él. Cambió su forma. No escatimó ser semejante a Dios, sino que decidió hacerse hombre en medio de este mundo. No buscó lo de él. Esa es parte de la mente de Cristo. Que buscó más allá la necesidad de los que vivíamos aquí, los que estamos en el mundo. Pero mira lo que él hizo, que lo dejó todo.
Y no sé por qué, porque en medio de la necesidad, en medio del momento difícil, buscamos lo nuestro. Y es entendible porque pasamos un momento difícil. Pero Pablo te está diciendo y Dios te está diciendo a través de Filipenses, salte un poquito de lo tuyo y comienza a buscar lo que realmente necesita tu hermano o tu hermana. Comienza a buscar lo que el mundo allá afuera no tiene, que es una esperanza. Demuestra que realmente estás en el camino de Dios y que entendiste de que Dios fue el que te llamó. Es que nos preocupamos tanto por nosotros sin saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Yo no le digo que usted se abandone y que no se cuide, sí, cuídese, pero abandónese en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios, yo voy para adelante. Sigo hacia adelante sin temor. Porque sé que Dios es el que me sostiene. Y sé que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y buscaré el reino de Dios en su justicia primero. Y todo lo que me haga falta, Dios me lo va a añadir. Pero lo que me haga falta no solamente es lo económico. Los chavitos que dicen en Puerto Rico. No es la fuerza, la guianza, la sabiduría, lo que sea que me haga falta, Dios lo va a suplir. En medio de una decisión difícil en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, Dios me va a suplir la sabiduría. En medio de lo que esté pasando allá afuera, un mundo que se pierde, Dios me va a traer la palabra y va a suplir lo que sea que yo necesite. Gloria a Dios porque nos suple y porque estamos aquí. Pero más que lo material, Dios quiere suplir tu vida espiritual. Dios quiere que crezcas como nunca antes en medio de un mundo que se pierde allá afuera. Versículo 5 dice, haya pues este sentir o actitud o mente que hubo también en Cristo Jesús. Y quizás le voy a leer el versículo siguiente, pero Pablo dice, la actitud o la mente de Cristo no solamente está en los siguientes versículos que yo voy a leer en unos minutos, también está en los versículos anteriores. Cuando dice, no busques lo tuyo, no sea que estés orgulloso, sé humilde, sé unánime. Esa es la actitud de Cristo también. No solamente es que lo dejó todo, que no escatimó ser semejante a Dios, que vino acá a la tierra por cada uno de nosotros y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No solamente es eso, sino también la actitud que Él tuvo cuando estuvo aquí, que no buscó lo de Él. Miren los ejemplos el tiempo no nos da para buscar a través de los ejemplos de Jesús, pero miren los ejemplos de Jesús en la Biblia, en los evangelios. Él nunca buscó lo de Él. Pasa un hombre llevando un féretro, dice la Biblia, de la viuda de la hija de Naín, o el hijo de la viuda de Naín, si lo dije bien. Jesús se para, toca el féretro, todo el mundo se detiene y le dice, levántate. Se levanta y todo el mundo se asusta. Ese es el sentir que él no podía pensar en él, sino que pensaba en otro. Pedro se hunde en las aguas y Jesús lo levanta. La mujer del flujo de sangre toca el manto, del borde del manto, y es sana. La hija de Jairo está muerta porque murió. Y Jesús le dice, Talita cumi, levántate. Levántate. La coge por la mano y la levanta. Esa es la actitud o la mente de Cristo, que se despojó de Él. ¿Pero por qué se despojó? Porque no escatimó ser semejante a Dios, sino que vino aquí. Porque tenía una preocupación genuina por nosotros. Y cuando usted mira el trayecto de Jesús en los evangelios, nunca buscó lo suyo. Tuvo compasión de la multitud y le multiplicó los panes y los peces. Ay, Dios mío. Si yo entiendo eso, yo entiendo la grandeza del sacrificio de Jesús. Yo entiendo que la actitud de Él no fue de Él, sino Él dijo, yo estoy aquí y voy a suplir lo que sea que ustedes necesiten y los voy a ayudar. Conoció a sus discípulos, los conoció porque caminaba con ellos, porque comía con ellos, porque había un compartir entre ellos. Por eso Él sabía, aun siendo Dios, realmente lo que los discípulos o la multitud o quien sea que los rodeara necesitara. La compasión que tuvo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaban. Jesús, ¿qué pasó? Levántate. Recobró la vista.
Bartimeo. Al que estaba el estanque de Betesda, lo levanta, le dice, toma tu lecho y levántate. Jesús nunca buscó lo suyo. Jesús siempre buscó lo de los demás. Y no escatimó que Él era realmente Dios. Y yo lo voy a leer en unos minutos, pero nunca, yo creo que la grandeza, y creo que lo he dicho otras veces, lo más que a mí me impresiona de Jesús es que me entiende. O sea, usted puede decir, pues a mí el poder, a mí lo que más me lleva a mis rodillas es entender que Jesús caminó y fue humano aquí en la tierra. Y sabe y me comprende cuando estoy triste. Sabe porque Él sudó gotas como de sangre. Entiende y sabe cuando estoy atribulado. Entiende y sabe cuando estoy enfermo. Entiende y sabe cuando quizás a uno lo traicionan, porque Él fue traicionado. Él sabe, Él vivió. Y el yo saber que el Dios que habita en los cielos caminó aquí, me destruye la mente. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por ti y por mí. Entonces, si entendemos la grandeza de Dios, si entendemos la grandeza de Dios, entendemos de que Él se hizo hombre para vivir y para ganarle al enemigo, al diablo, en su propio terreno. No le voy a tomar mucho tiempo. Versículo 7 dice, le voy a leer desde el 6, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, se despojó. La palabra despojar significa kenosis, que significa vaciar o despojar. Aquí Jesús se vacía de su gloria, pero nunca deja de ser Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de siervo. Cuando usted ve lo que dice al principio del capítulo, sea unánime, no busque lo tuyo, búscalo. Está hablando, muchos se ponen de acuerdo, está hablando de un esclavo. Y esa fue la actitud que tuvo Cristo. No que fuera esclavo de nosotros, sino que se humilló a sí mismo. Se despojó. Se despojó de la gloria porque no hubo parecer en Él. Toda la gloria que... Piense un momento en el cielo, Jesús sentado allá arriba y la gloria que lo pudo haber rodeado. Piense en un paisaje. ¿Ha visto un paisaje bonito? Un lago, una playa, algo bonito. La gloria que lo rodea es todo lo que usted ve. Todo lo que rodeaba a Jesús, toda su gloria, se vació de eso. La echó a un lado, que no, si dice la Biblia, se despojó para que no hubiera parecer en Él y se hizo semejante a usted y semejante a mí, de carne y hueso, por usted y por mí. Si usted y yo entendemos, si yo entiendo eso, entiendo la grandeza del sacrificio de Dios. Entiendo que caminó aquí, fue hombre, pero nunca y es lo más impresionante. Yo creo que yo estoy como viviéndome la palabra como Michelle. Estoy ahí en la dimensión de la imaginación. Si usted entiende la magnitud de todas estas cosas, entenderemos de que realmente se despojó, pero lo más grande es que no pudo dejar de ser Dios. Por eso cuando la mujer del flujo de sangre la toca, que salió virtud de mí, pues si soy Dios, ¿qué más va a salir de mí? Tocó el féretro, levántate. Porque es que era, ¿sabes? Estaba en un cuerpo ser humano, pero lo que había dentro era algo demasiado fuerte. Era Dios mismo caminando entre nosotros. Usted sabe lo que significa eso. Yo no lo puedo comparar a Dios con nadie, pero piense en alguien importante, un presidente, quien usted quiera que venga aquí a lavar el carro. Y que ese día no venga a lavar el carro, sino que venga el fin de semana que viene y ayude en todos los quehaceres de la iglesia. No tiene que hacerlo, pero lo está haciendo. Jesús no tenía que hacerlo y lo hizo por nosotros. Pero no dejó de ser Dios.
La Biblia dice que cuando desciende o cuando descendía y la pastora le decía, Dios al Sinaí, el Sinaí temblaba, se jamaqueaba de lado y lado. Subía el humo como el humo de un fuego, como el humo de un horno. Ese es Dios. Dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, porque estaba en un cuerpo humano, pero seguía siendo Dios. ¿A quién busca? Le pregunta a Jesús. Buscamos a Jesús. Yo soy. Yo soy, ¿por qué? Porque es que no ha cambiado. Lo golpearon, le dieron, lo abofetearon, lo escupieron. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Lo traicionaron y él dijo, yo soy. ¿A quién busca? Yo soy. Se desplomaron. Se cayeron al piso. Porque era Dios. ¿Qué pasó? Levántate. ¿A quién tú buscas? A Jesús. Soy yo, tranquilo. Llévenme. Era Dios. Se transfiguró en el monte. Y dice que su rostro era como un sol. Sus vestiduras blanco como la luz, dice la Biblia. Cuando ocurrió la transfiguración. Porque era Dios mismo aquí en la tierra. Usted sabe lo que es decir que Dios caminó conmigo, para los que tuvieron el privilegio del tiempo antiguo. Que Dios caminó conmigo. Jesús es Dios. Es lo mismo. Que caminó conmigo, que me ayudó, que me sustentó como a Pedro cuando estaba en las aguas cayéndose. Ese es el sentir o la mente o la actitud que tuvo Él por cada uno de nosotros. No escatimó. No dijo, yo me voy a aferrar a mi gloria, yo voy a estar acá arriba en los cielos. No, envíame a mí. Yo voy, ¿quién? Yo puedo ir, yo quiero ir. Pero mira que yo voy. Va a ser fuerte abajo, yo voy tranquilo. Y lo hizo por usted y por mí. Santo. Versículo 8, y con esto brinco al otro punto, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A causa de lo que Él hizo, a causa de que vino aquí, a causa de que murió por usted y por mí, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que toda lengua lo tiene que confesar, gústele o no. Aunque no lo quieran aceptar, aunque realmente quizás no todos lo acepten y lo acepten en un corazón, algo van a tener que aceptar, y es que Jesucristo es el Señor. Gústete o no, o al mundo le guste o no, a quien sea allá afuera le guste o no, van a tener que decir que Jesucristo es el Señor. Van a tener que aceptarlo. Aunque le guste o no. ¿Qué nombre? Muchos dicen que si Jesús o Cristo, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla, aunque no le guste al mundo, toda rodilla se va a doblar. Porque vino, porque venció y porque las llaves del Hades y de la muerte ahora están en sus manos. Ese es el que usted y yo le servimos. Y ese es el que tuvo una actitud que era lo más grande y es lo más grande que existe sobre la faz de la tierra, pero no buscó nunca lo suyo, sino busca lo de los demás. Alabado sea Dios. Versículo 12 dice, y el 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice, miren la actitud de Cristo, miren el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí. Miren cómo lo dejó todo por venir aquí a la tierra, hacerse semejante a un hombre. Ahora entiendan la salvación que Él adquirió. Y quiero que la guarden con temor y con temblor.
Pablo dice, no solamente cuando yo esté delante de ustedes, porque le dice, no solamente cuando esté presente, sino ahora como estoy ahora también ausente. Que se ocupen de la salvación. No que tengamos que hacer algo porque el precio ya fue. Nosotros no podemos hacer nada por la salvación, ya el precio fue pagado. Pero sí podemos entender la grandeza y el sacrificio y lo valioso de esa salvación. Pablo le dice, en mi ausencia tienen que cuidar su salvación. Usted no ha visto le dicen challenge, ¿verdad? En español, no sé cómo se llama, el dulce challenge ese que le ponen a los nenes chiquitos, que le ponen un chocolatito, le ponen la cámara y la mamá le dice, no te lo comas que vengo ahora. ¿No lo ha visto el videito? No te lo comas que vengo ahora, y el nene no se lo come, o por lo menos al principio, no te lo comas, pero lo están grabando, no te lo comas que vengo ahora. Algunos, no todos, tan pronto la mamá sale o el papá, no aguantan. Otros empiezan a brincar los nenes, no sé si lo viste, empiezan a brincar y le dan vuelta al dulce y lo cogen y lo sueltan y se descontrolan. Yo creo que yo soy así a veces. Michelle más con el chocolate. Es algo que no los deja quietos. Pero tan pronto la mamá se va, ¿qué hace el nene? Típicamente, se lleva el chocolate o el dulce. No espera. Y hay uno que yo vi que se lleva el de él y el del hermano. Entonces Pablo dice, es fácil cuando yo estaba delante de ustedes, porque yo los velaba. Pero ya allá afuera cuando yo no esté con ustedes. Ahí está la camarita de Dios. ¿Qué hay de la salvación de ustedes? Ya está paga, ya está. No hay que pagar nada. Ustedes no tienen que hacer nada por la salvación. No tenemos que hacer nada porque el precio lo pagó Dios. Pero ¿qué hay del cuidado que tenemos que tener por lo valioso? Cuando dice temor, de cuidar la salvación con temor y temblor, significa terror o espanto. Y temblor significa sacudir. Entendiendo, mira lo valioso que yo te he entregado. Mira que yo dejé todo que está allá arriba y vine aquí para que me golpearan, vine aquí para que me escupieran y ahora te entrego esto valioso. Mira a ver cómo lo cuida. Pero cuando la camarita de Dios, que uno piensa que no está, se va. Estoy allá afuera, pues aquí nadie me ve, aquí me como el dulce. Con temor y temblor. Porque lo que Dios hizo es lo más grande que nosotros podemos. Es lo más grande que nosotros podemos tener. Es una grandeza que no podemos comprender. Pablo le está diciendo aquí, mire uno, vivan unánime, sean humildes, no busquen lo suyo propio, mire a aquel que hubo un sentir que lo dejó todo, no escatimó ser semejante a Dios, murió, toda rodilla se va a doblar ante Él, pero ustedes tienen que cuidar lo que Él hizo. Si te lo entregó, tienes que cuidarlo. ¿Ah? Alabado sea Dios. Hay que cuidar lo que Dios nos dio. Cuidamos más las cosas materiales que lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que Dios ha depositado en nosotros. Que el carro no me lo toque, que yo lo lave. Que aquí, y voy por el otro lado porque si no se me ensucia. Estoy hablando de que eso no es correcto. Sino que cuidamos mucho otras cosas y no le damos importancia a nuestra vida espiritual, que es la que nos va a llevar a la presencia de Dios con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? No me conteste. ¿Cuánto tiempo usted le da a esto? ¿O a esto? ¿O a esto? ¿Qué importancia tiene? O no es el tiempo, porque le podemos dar tiempo. Y a veces le damos el tiempo y no es la calidad. ¿Qué importancia tiene lo que Dios hizo en nosotros? ¿Qué importancia tiene el sacrificio de entender como el samaritano que no hubo nadie que lo iba... Ese hombre que salió de Jerusalén a Jericó, nadie lo iba a ayudar. Era un camino peligroso. El samaritano decide correr el peligro y ayudarlo. Así estábamos usted y yo en el camino, golpeados. Nos llevaron todo lo que tenía y nadie nos iba a ayudar. A menos que hubo uno que descendió
y decidió levantarme en medio de lo que estaba pasando. Hubo uno que, como el samaritano, pagó por mí. Y me dijo, no solamente lo de ahora, lo que gaste después. Yo lo voy a pagar. O sea, Jesús no pagó por lo que pecaste, sino también por lo que vas a pecar. No nos da el derecho de pecar, tampoco. Pero entiende, iglesia, entiende yo, que un sacrificio incomprensible que Él hizo por usted y por mí. Caminó, se hizo semejanza de hombre, no buscó lo suyo, buscó lo de los demás. Y ya estoy cerrando. Versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Pablo concluye este capítulo diciendo: sean humildes, sean unánimes, no busquen lo suyo, miren el sacrificio de Dios, porque así como yo le estoy explicando, así yo me comporto en medio de lo que yo estoy pasando. Y Pablo da ejemplo de lo que fue Timoteo, no nos da el tiempo, de lo que fue Timoteo en la vida de él, de cómo Timoteo lo dejó y cómo él lo quiere como un hijo. Timoteo ejemplifica lo que es la actitud o la mente de Cristo. Y no solamente Timoteo, sino Epafrodito. Clase de nombre, ¿ah? Epafrodito, que dice que es hermano como si fuera del mismo vientre. Dice, colaborador, que trabaja conjuntamente, compañero de milicia, significa que tiene el mismo rango a nivel militar. Y por último, ministrador, que significa suministrador. Un hombre que lo había acompañado cuando Pablo fue a Filipos, y este hombre siguió, se enfermó, dice el capítulo, y estuvo a punto de morir, pero Pablo tiene un amor tan incondicional por este hombre que lo llama compañero de milicia. Un hombre que quizás no lleva mucho en el evangelio, pero Pablo dice, este tiene mi mismo rango militar. Ni yo soy mayor, ni él es mayor. Somos iguales y nos velamos las espaldas. Nosotros aquí somos compañeros de milicia. Yo tengo que velar por sus espaldas y usted tiene que velar por las mías. Estamos en una batalla campal y tenemos que estar en un mismo sentir. Dice, hermano, nosotros lo decimos todo el tiempo, hermano, hermana. Pablo lo consideraba hermano literal, como de la misma madre, como del mismo vientre. Un hombre que quizás apenas había conocido. Pablo dice, esta es la mente o la actitud de Cristo. Que yo ahora entiendo que tú eres valioso. Que yo ahora entiendo que voy a hacer lo que tenga que hacer por ti. Y te voy a extender la mano en medio de tu situación difícil. Somos compañeros de milicia. Póngase de pie en esta mañana del Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Cierro con esta historia. Dice 1 Samuel 30, 1 al 10, o 9 al 10. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. ¿Qué significa esto? David está en una batalla, David regresa a su campamento y ve que los amalecitas le han quitado las mujeres, los hijos y todo lo que tenían. El pueblo habla de apedrear a David. David dice que se fortalece en Dios, pide el efod, se fortalece en Dios, le dice, Señor, iré tras esta gente que me lo robó todo. Y Dios le dice, vete que los vas a alcanzar. Van de camino, pero de camino se encuentran con un arroyo, un río, lo que la Biblia llama el torrente de Besor. Y en medio del camino, David dice, vamos, que del otro lado vamos a ganar.
pero 200 hombres no pueden seguir. Y por mucho tiempo, si no llega a ser por Michelle, por mucho tiempo yo decía, contra estos 200 que se quedaron sentados. Yo decía, ¿por qué no se levantaron? ¿Por qué no lucharon si eran sus familias las que estaban del otro lado? ¿Por qué no dijeron, mira, Dios está con nosotros, yo quiero luchar? Son 200 hombres. Y por mucho tiempo yo veía la historia y luchaba y decía, se hubieran levantado ahí para que lucharan y llegaran ahí y obtener lo que el enemigo le había quitado. Pero me di cuenta de que no podían. Me di cuenta que los 200, si hubieran intentado cruzar, como me lo explicaba Michelle, se los hubiera llevado a la corriente. Estaban cansados, estaban abatidos. ¿Qué hace David? David dice, tranquilo, que con los 400 que tenemos, nos vamos. Y David le dijo, ustedes ahí que yo voy a luchar por lo de ustedes. Y dice la Biblia que David luchó y venció. Medio de lo que nosotros estemos pasando, mira el ejemplo de David, que no buscó lo suyo y fue en busca y luchó por los que no pudieron seguir en el camino. Eso significa de que no estaba pensando en él, sino estaba pensando en los otros. Y es lo que usted y yo tenemos que tener. La mente o la actitud de Cristo. La mente de actuar como Él actuó. La mente de pensar y no buscar lo mío propio, sino buscar lo del hermano. Buscar el sentir del hermano, buscar qué sea lo que pueda estar pasando. Y no lo voy a entender o comprender a menos que entienda y pase un tiempo con Él. Porque no va a caer del cielo y Dios no nos va a decir, mira, está pasando o no está pasando. Alabado sea Dios. Oramos en esta mañana del Señor.